Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver el review de la Retroid Pocket 5, una consola que teníais muchísimo hype, estabais súper motivados porque la trajera al canal, por fin la he recibido y bueno, vamos a ver el review en profundidad. Y nada, espero que os guste. Venga viejuners, vamos para allá. Hostia, no sé, nen, ¿de dónde he sacado esto el tuber? Estoy flipando, tío. Ven, que te enseño una cosa que te va a molar, tío. Mira, estaba yo buscando con mi amigo Chapas, tío, cosas por internet y tal, cosas molonas, y hemos descubierto el grupo de ofertas berracas de Tuber Viejuner, tío. Es un grupo que a mí, al Chapas, el colega Tuber, nos va pasando links de productos así baratos, tío, consolas que sacas del canal, mini PCs y tal, y los va metiendo en el grupo y así nos avisa. Y aparte te digo una cosa, estaba callado como una rata. O sea, le estaban pasando en muchas tiendas cupones de descuento y no se los pasaba a nadie y nos lo está pasando a mí al Chapas, tío. Mira, aquí ha puesto unos cuantos códigos de descuento para AliExpress, por ejemplo, tío. Este grupo es un grupo VIP, o sea, estamos el Chapas, yo y poca gente más. Pero, tío, ¿sabes qué? Yo que sé, me has caído bien, tío, y se te ve limpio, buen pavo. Mira, ¿sabes qué? Te dejo abajo el link en la descripción, el link para unirte al grupo, tío, y si te mola, te unes, tío. Esto sí, no se lo digáis al Tuber, que si no, me cruje vivo, nen. Antes de nada, como siempre, el aviso de rigor. Amiguitos viejuners, este vídeo no está patrocinado por Retroid ni por ninguna tienda, por tanto las opiniones que diré sobre esta consola son únicamente mías y no están condicionadas ni por nada ni por nadie. Amiguitos viejuners, tenía muchas ganas y vosotros también de tener la Retroid Pocket 5 en el canal. La caja es del estilo de todas las Retroid, como veis, aquí no van apenas. Desprecintamos y bueno, vamos a ver lo que nos encontramos. Aquí tenemos una goma negra, que es así protectora de antigolpes. Por aquí tenemos la consola, que viene en una bolsita de plástico. Aquí tenemos el manual, es un manual pues al estilo Retroid, es decir, apenas salen las especificaciones técnicas, los botones y nada más, ¿vale? Dado que es una máquina Android, pues bueno, ya suponen que tú ya sabes utilizar Android y esas cosas. Por aquí tenemos un cable USB tipo C que tiene el logo de Retroid, por aquí, si no recuerdo mal, sí, está serigrafiado. Y nada más, la caja pues en sí no lleva nada más, lleva aquí protectores de goma y esas cosas. Pues nada, aquí tenemos una pedazo de consola, la verdad es que tenía muchas ganas, ¿eh? Ya sabéis que sacamos hace unas semanas la Retroid Pocket Mini, que era la hermana pequeña de esta, mismo hardware pero diferente tamaño, pantalla más pequeña y demás. Y bueno, la verdad es que, como siempre digo, la primera impresión es de tener un mando de Super Nintendo en las manos, pero premium, la verdad. El plástico de la carcasa me parece de una buenísima calidad, la verdad, un poco en el estilo de la Retroid Pocket Mini. Fijaos que la superficie es rollo espejo, como la PS Vita, luego la compararemos con una PS Vita y ya veréis lo que os digo. Por aquí vemos los dos analógicos que tienen iluminación RGB, son dos analógicos que, bueno, la terminación es estrechita, es pequeña, es un poco al estilo de todas las máquinas que suelen sacar. Estos analógicos luego los probaremos y si son los mismos que ponen siempre, son espectaculares, son de los mejores que ponen en máquinas de este tipo. Fijaos que aquí tenemos la cruceta que no es de gomas conductivas, sino que es de pulsadores. Aquí tenemos los botones ABXY, que sí que son de gomas conductivas. Por aquí el Start y el Select, que son clicky, luego el botón Back y el botón Home. Y por aquí tenemos dos rejillas blancas, en mi caso. Esta máquina la fabrican en varios colores y en este caso, que es gris, pues bueno, las rejillas son gris, blanco más o menos. Estas rejillas esconden detrás dos altavoces, es decir, el sonido viene pues desde el frontal de la máquina y no desde los laterales, como pasaba con la Retroid Pocket 4 Pro. Yo creo que en este sentido es un avance. Y hay otros avances mucho más importantes, como ya pasó en la Retroid Pocket Mini. Fijaos, la ergonomía de esta máquina es espectacular, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con la Retroid Pocket 4 Pro, que era la de la anterior generación que sacaron, que estaba muy bien a nivel de potencia, que bueno, los materiales igual no eran del todo premium. En este caso, la primera sensación que transmite esta máquina es de ser de muy buena calidad y además bastante ergonómica, por lo que os decía. Fijaos, estos grips de agarre recuerdan mucho a las máquinas de Aya Neo, aquellas que os traje, las Aya Neo Air, que ya hace un tiempo ya. La verdad es que no sé, la primera impresión me gusta mucho esta máquina. Fijaos, por aquí, por la parte trasera, tenemos una rejilla de ventilación que es bastante grande. Por aquí entraría el aire, por aquí saldría. No sale, pues, digamos, por la parte del botón de encendido, sino que saldría por aquí. Y luego por aquí tenemos más cositas, un puerto USB tipo C, aquí tenemos una salida de auriculares y aquí tenemos pues una ranura para poner una tarjeta microSD de memoria. Y por la parte de arriba tendríamos lo que sería el botón de encendido, el regulador de volumen y los gatillos y los botones L y R. La verdad es que los botones L y R, no sé si los escucháis, son un poco clicky, ¿vale? Se escuchan un poquito, no son de lo peor que he escuchado, pero bueno, se escuchan, se hacen notar. Y luego tenemos los gatillos, tanto gatillos como los botones L1 y R1, tienen como una rugosidad bastante guay, que es un poco al estilo del grip de
agarre. El grip por la parte de baja también es rugoso, es decir, ayuda a que lo agarres bien y que, bueno, si te sudan las manos, pues bueno, no se te escape la máquina de las manos. La verdad es que está bastante guay. Fijaos que tienen recorrido, la verdad es que está bastante bien. Y bueno, lo dicho, es una máquina muy redondeada, muy ergonómica, mucho mejor en este sentido que la Retroid Pocket 4 Pro. Y bueno, vamos a ver el hardware porque, bueno, sonará un poquito de su hermana pequeña. Esta consola tan esperada lleva un hardware que ya vimos en su hermana pequeña, la Retroid Pocket Mini. Se trata de un SoC Snapdragon 865 con una CPU de 8 núcleos y una GPU Adreno 650. Este chip, como dijimos, era un hardware usado en smartphones de hace un tiempo y que en su momento estaba bastante bien. Pero ojo porque nos dará mucho menos rendimiento que un Snapdragon 8 generación 2 o generación 3, eso está clarísimo. Pero a nivel de emulación, la verdad es que da bastante la talla. Es mucho más potente que la saga de consolas Android RG556 de Anbernic. Aparte, esta máquina lleva 8 GB de RAM, 2 GB más que la Retroid Pocket Mini, lleva una pantalla de 5,5 pulgadas AMOLED con una resolución de 1080p, por lo cual nos irá genial para jugar a juegos Android actuales o jugar en la nube. Aunque claro está, para emular plataformas retro tendremos franjas negras en pantalla. Y hablando de pantalla, yo creo que se agradece bastante una pantalla de este tamaño, dado que en consolas anteriores de este fabricante, como por ejemplo la Retroid Pocket 3 Plus o la Retroid Pocket 4 Pro, tenían pantallas más pequeñas que esta. A nivel de almacenamiento tiene 128 GB internos y lleva un slot microSD para poner tarjetas de memoria. Lleva una batería de 5000 mAh, aparte lleva joysticks magnéticos HAL de muy buena calidad, tiene Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 y además un puerto USB-C para cargar la consola, y aparte se puede usar como salida de vídeo externa DisplayPort a 1080p, aunque eso sí, para usarla necesitaremos un cable que no está incluido con la máquina. A nivel de sistema operativo lleva Android 13, es una versión mucho más actual que la versión que lleva su hermana pequeña, pero alternativamente le podremos poner dos sistemas operativos Linux que luego veremos. La verdad es que si solo queréis la consola para emulación, considero una muy buena opción tener un Linux para estas máquinas. Por cierto, os dejaré en el comentario fijado de este vídeo las nuevas noticias sobre estos temas y si veo que hay interés suficiente, haré vídeo actualizando este review, mostrando exactamente pues hasta dónde puede llegar con Linux estas máquinas. Pero ojito porque tenéis que estar suscritos al canal y darle a la campanita, porque si no, os lo perderéis. Pues nada, comparemos al paciente. Aquí tenemos la consola que os traigo hoy. Aquí tenemos una Nintendo Switch OLED de Zelda, que como veis el tamaño es bastante diferente. La pantalla de la Switch es más grande. Es una máquina más grande en sí, es menos de bolsillo, aunque esta no podemos decir que sea de bolsillo. La verdad es que bueno, es mucho más pequeña que una Switch. Eso sí, a nivel grosor es bastante más gruesa, ¿vale? Sobre todo por los grips de agarre. Y luego si la comparamos con la Retroid Pocket Mini, fijaos que también hay bastante diferencia. Es decir, esta máquina tiene una pantalla más pequeña, es en otro formato, por tanto, bueno, va a ser más estrechita. Eso sí, a nivel de grosor, fijaos que bueno, poco se llevan, ¿eh? Yo, de hecho, la Pocket Mini es un poco más gruesa, al menos en el centro, en lo que es el núcleo donde está la pantalla. Si la comparamos con otra máquina como la Retroid Pocket 4 Pro, fijaos que bueno, es un tamaño parecido, aunque la pantalla de esta máquina que os traigo hoy es un poquito más grande, como hemos visto. La verdad es que ya os dije que esta máquina a mí me gusta mucho por la potencia que tiene y el precio que es. La verdad es que está genial. Pero sí que en el review comentamos que el tema del plástico, calidades, ergonomía, lógicamente es muy mejorable. Es decir, es una máquina que está bastante bien de precio y por la potencia que daba, pero a nivel de materiales y ergonomía, pues bueno, yo creo que esta está bastante por encima. Fijaos, parecen fabricantes diferentes. O sea, el tema de los grips de agarre, el tema de la redondez de la máquina, yo creo que aquí pues se han esmerado mucho en el diseño y está bastante mejor la Retroid Pocket 5. Fijaos en el detalle de los gatillos entre las dos máquinas. En la Retroid Pocket 5 tiene cierta rugosidad y es un poquito más ancho que la Retroid Pocket 4 Pro. Aún así, yo creo que son bastante parecidos. Y lo que sería el clic, el pulsador de los LIR, pues es prácticamente igual. Se escuchan bastante similar. Como veis, son máquinas que bueno, son bastante diferentes. Y bueno, si la comparamos con otra de la competencia, ¿vale? Aunque a nivel de potencia no puede competir. Fijaos, la RG556 es una máquina que está bastante bien por el precio que es a día de hoy. Cuando salió no, porque era un poco cara, pero bueno, yo creo que a día de hoy es una máquina que merece muchísimo la pena. Eso sí, a nivel de potencia está por debajo de la Retroid Pocket 5, ya lo veréis. Aún así, bueno, es una máquina que está bien, es muy ergonómica, tiene unos grips de agarre francamente buenos, incluso más ergonómicos que lo que lleva la Retroid Pocket 5. Es una máquina más aparatosa, por tanto, pero vamos, que yo creo que, bueno, como veis, si les ponemos de perfil, habla por sí solo la diferencia de formas y de tamaños, ¿vale? O sea, esta máquina es más de bolsillo, pero esta máquina es más ergonómica. Y por último, quería compararlo con una pedazo de máquina con la que es a día de hoy la consola Android más potente todavía, que ya han pasado meses, que es la Odin 2 Pro. Es una máquina que a mí me encanta, que también es súper ergonómica. Y como veis, pues bueno, el tamaño tampoco es muy diferente. Eso sí, la altura de los grips y tal, pues sí que es bastante diferente, ¿vale? Es decir, la forma, la longitud no difieren demasiado, esta máquina que os traigo hoy es más estrechita, pero está claro que a nivel de grips de agarre y lo que es el tamaño de la carcasa es bastante más voluminosa. Yo creo que estaría un poco en la línea de la 556 de Anbernic, como podéis ver. Pues nada, visto esto, vamos a encenderla y vamos a ver de qué es capaz con Android y con otro sistema operativo.
Tal y como hemos visto antes, el sistema operativo que lleva instalado es Android 13, y cuando encendamos la máquina por primera vez, pues bueno, tendremos la misma experiencia que en todos los productos de Retroid, un asistente de instalación del sistema en el cual se nos preguntará aspectos básicos de configuración, y en el penúltimo paso nos preguntará qué emuladores queremos que nos instale. Esto está hecho para facilitarnos el trabajo de instalar los emuladores, pero ojo, estas máquinas por defecto vienen sin juegos y algunos de estos emuladores tendremos que configurar alguna cosa. Como sabéis, no es una consola con Linux instalado y ya con los emuladores y los juegos. Aunque como ya os he dicho, viene con Android, pero se puede instalar Linux, luego lo veremos. Al final del asistente le diremos qué sistema gráfico queremos, en mi caso le pondré el escritorio de Android normal, y cuando acabe el proceso ya lo tendremos disponible. Como veis, el aspecto es exactamente igual que el que tenía la Retroid Pocket Mini que vimos hace unas semanas, pero la diferencia principal, como ya he dicho, es que es Android 13, por lo que será más compatible con muchas aplicaciones que queramos instalarle. Aún así, Retroid comenta que sacarán también Android 13 para la Pocket Mini, pero en el momento de hacer este vídeo pues todavía no ha salido. Antes de nada os recomiendo, como siempre, actualizar el sistema. Nos iremos a este apartado de la configuración, como veis pues no es muy difícil encontrarlo, y revisaremos si hay algo pendiente de actualizar. Si lo hay, lo actualizaremos, y si no lo hay, veremos este mensaje. En mi caso, como veis, no hay ninguna actualización disponible, así que todo está bien. Como veis, por arriba tendremos los widgets típicos y alguno más. Podemos cambiar, por ejemplo, el modo de rendimiento entre estos tres que veis, el estándar, el performance o el high performance. Yo creo que este último modo está orientado para juegos Android demandantes y emuladores muy pesados. Luego podremos cambiar el modo de funcionamiento del ventilador. Como sabéis, yo siempre suelo recomendar poner el Smart, que va bastante bien. Por este apartado podremos cambiar el color de la iluminación de los sticks analógicos. De hecho, podremos incluso cambiar la configuración por separado de cada uno de ellos. Aunque he de decir que este apartado da algún problema de estabilidad. El programa se cierra en algunas ocasiones y bueno, no está del todo bien. Supongo que tienen pendiente todavía de pulir cosas a este nivel. Por aquí podemos cambiar los controles si los queremos estilo retro o estilo Xbox. Esto nos ayudará a aumentar la compatibilidad con juegos o aplicaciones. Luego podremos cambiar los gatillos si los queremos que sean analógicos o se comporten como si fueran digitales. Y por lo demás podemos cambiar varias cosas, entre ellas el modo luz nocturna, cosa que a mí me va genial para jugar de noche. Si queréis toquetear más cosas tendréis que iros al Handheld Settings, que en este apartado podemos ver muchísimas más opciones de configuración. Y sobre todo lo que os he comentado antes, el tema de la actualización es importante. Por lo que he estado viendo, han estado trabajando duramente para sacar a tiempo el Android 13 que lleva esta máquina. Y parece ser que han tenido algunos problemas, por lo que si hay algún pequeño fleco pendiente, los resolverán en poco tiempo con alguna actualización. Además, como suele ser normal en estas máquinas Android, esta máquina tiene acceso a la tienda de apps de Google, por lo que podremos instalarle lo que queramos. Y dado que tenemos Android 13, podremos instalar casi cualquier aplicación disponible, pero ojo, que sea compatible con el hardware de esta máquina. Y además, como suele ser normal en las máquinas de este fabricante, lleva preinstalado un frontend de emulación desarrollado por ellos mismos. Como veis, no cambia en nada. Otras máquinas de este fabricante, este sistema no viene preconfigurado, por lo que tendremos que indicar dónde tenemos los juegos y con qué emulador queremos ejecutarlo. Además, también tendremos otro frontend llamado DIC para nuestros emuladores, sobre el cual hice un tutorial hace tiempo que os dejaré el link en la descripción. Pero ojo, si no os gusta cacharrear Android, tanto con Retroid Pocket 5 como con Retroid Pocket Mini, tenemos ya disponibles en el momento de hacer este vídeo dos sistemas Linux para estas consolas. Ya existe una versión beta de Batocera y además otro sistema llamado Rocknix. Os dejaré el link en el comentario fijado para que lo descarguéis si queréis. Hay que aclarar que en el momento de hacer este vídeo todavía están en desarrollo, pero ya funcionan muchas plataformas, sobre todo en la versión de Rocknix que hay disponible. Como veis, es una fase preliminar y bueno, la pantalla me salía girada, pero configurando el fichero de inicio, como indican en su Discord, se arregla y lo tendremos visible. Por cierto, gracias al amigo Retro Game Corps por pasarme este truqui. Con este sistema a día de hoy podremos ya jugar a bastantes plataformas clásicas, arcade, PlayStation 1, GameCube, Wii y subiendo más el listón incluso PlayStation 2, aunque como digo todavía está en desarrollo y tiene flecos que pulir, como por ejemplo el sonido, que petardea bastante en según qué plataformas. Pero vamos, que el tema está bastante avanzado por lo que veo. Bajo mi punto de vista, una máquina portátil para emulación, tener un sistema Linux de este estilo, yo creo que es lo mejor para no tener que andar cacharreando con Android y demás. Lo único que tendremos que hacer con este sistema es ponerle juegos, BIOS y a jugar. Pero ya os digo, están en ello y bueno, todavía falta que pulen algunos aspectos. Volviendo a Android, le he pasado el test de rendimiento a Antutu 10.2 y tendremos una puntuación similar a la de la Retroid Pocket Mini, pero un poco por encima. Es decir, una puntuación más elevada que las máquinas Android de Anbernic más potentes, pero muy por debajo de máquinas con Snapdragon generación 2 o generación 3. Con Geekbench, como ya vimos con su hermana pequeña, da una puntuación súper igualada con la Retroid Pocket 4 Pro y la Aya Neo Pocket Air, y muy por debajo de los Snapdragon más actuales. Probando el rendimiento 3D, el test que suelo probar pues no me ha arrancado en esta máquina, dice que no es compatible con el hardware, pero para que os hagáis una idea, esto es lo que me dio con la Retroid Pocket Mini que tenía el mismo hardware que esta. Supongo que al tener Android 13 es más restrictivo con las apps que nos deja que ejecutar. Y bueno, a modo de resumen, como ya dije, es un hardware que tienen estas máquinas que está bien, pero no es una mejora increíble con respecto a la Retroid Pocket 4 Pro. Y ojo porque por lo que dice el fabricante por redes sociales, no tiene pensado en principio lanzar una Retroid Pocket 5 Pro, por lo que no esperéis una máquina más potente que esta por parte de Retroid, al menos
menos en esta generación, aunque nunca se sabe. Probando juegos Android, la pantalla es perfecta para ello, realmente a nivel de tecnología y dimensiones parece realmente un smartphone con mandos acoplados. Para mí es una máquina genial para jugar a juegos Android relativamente demandantes, aunque no es un hardware tope de gama actual, podemos jugar a la mayoría de títulos de una manera bastante decente, aunque los más potentes tendremos que bajar el nivel de detalle un poco, como Genshin Impact por ejemplo, para jugar a 60 FPS lo he tenido que bajar de muy alta a calidad alta, dado que en muy alta pues estaba sobre los 40 FPS, aunque era jugable no era tan fluido como lo que estáis viendo. Y bueno, como veis con los juegos como este podemos usar el sistema de mapeo de botones a la superficie táctil, es bastante simple de utilizar y bueno, va bastante bien. Como veis, como es normal, tenemos la misma experiencia a nivel de rendimiento que con la Retroid Pocket Mini, pero con la diferencia de que esta máquina tiene una pantalla 16:9 y es mucho más grande, por lo que podremos hacer cosas como jugar con Steam Link a juegos vía streaming que tengamos en nuestro PC, cosa que con la Retroid Pocket Mini pues bueno, era inviable por la pantalla que era más pequeña y tenía reacción de aspecto 4:3. La experiencia de juego con esta máquina la verdad es que es muy buena y los analógicos que tiene pues van muy bien para jugar a juegos de PC como estáis viendo. Y bueno, al tener Wi-Fi 6, que es un Wi-Fi rápido, pues la verdad es que va bastante bien y no tendremos un input lag demasiado bestia. Hablando un poquito en detalle de los analógicos, como veis tiene una buenísima precisión con el test que suelo hacerles y también con los gatillos analógicos. Tendremos algo muy parecido, es decir, buena respuesta y precisión, por lo que podremos jugar a todo tipo de juegos, incluso a juegos de coches que aceleremos y esas cosas. Otra de las pruebas que he hecho, aparte de jugar vía streaming con juegos de Steam en mi PC, he probado también jugar en la nube con GeForce Now y como veis va bastante bien, sobre todo por el wifi que tiene, pues bueno, da una respuesta bastante rápida. Aparte de todo esto, los controles los ha detectado sin problemas y bueno, no he tenido ningún quebradero de cabeza. La verdad es que a juegos de PC en esta máquina, aunque se juega bien, está claro que con una pantalla más grande de 7 u 8 pulgadas, estilo Rock-Alike, Legion Go, etc., se apreciarían mejor los detalles de los juegos. Pero vamos, que en comparación con otras consolas Android que hemos visto en el canal, con una pantalla como esta, bueno, se disfruta bastante mejor que con máquinas más pequeñas. Otra de las cosas que podemos hacer con esta máquina es con un cable USB-C to DisplayPort, es conectarla a una pantalla externa. Y como veis, pues no hay que hacer nada raro, conectar y esperar unos segundos. Tanto en juegos Android como en juegos retro se comporta bastante bien y no he observado input lag. Eso sí, súper recomendable que si la conectáis a una televisión, antes activéis el modo de juego, para que no haya tanta latencia. Y nada, visto esto, pasemos a probar emulación berraca. La verdad es que para echarle buenas sesiones de juegos retro se siente bastante bien esta máquina, es bastante ergonómica y podemos echarnos sesiones bastante largas cómodamente. Tanto el tamaño de pantalla como la ergonomía pues están bastante bien, aunque está claro que máquinas más grandes como la Odin 2 o la RG 556 serán más cómodas, pero por el tamaño que tiene yo creo que está bastante bien a este nivel. Como veis con Game Boy tendremos unas franjas negras estupendas en pantalla, cosa normal dado que la pantalla es 16:9 y con pantallas 4:3 o similares tendremos este tema, que siempre sucede con máquinas con pantallas de este tipo. Pero ten en cuenta que es una pantalla grande, en comparación con la mayoría de máquinas portátiles que solemos ver. La verdad es que se nota muy buena pantalla OLED, no tiene tearing ni defectos en la imagen y se ve un scroll súper suave, mucho mejor que pantallas IPS y consolas de rangos de precio inferiores a esta máquina. Probando plataformas que tengan reacción de aspecto 4:3 tendremos un tamaño visible un poco superior a una máquina que tenga 4 pulgadas, como esta Anbernic RG 40XXH, por lo que es un tamaño respetable y perfecto a mi juicio para disfrutar de consolas como Super Nintendo, Mega Drive o juegos arcade. Y aprovechando que estamos con juegos de este tipo, probando la cruceta con juegos de aviones va bastante bien, la verdad es que no tengo queja. No sé si recordaréis que con la Retroid Pocket Mini tenía un problema de bloqueos de la cruceta cuando jugábamos a este tipo de juegos. Pues ojo, porque días después la gente de Retroid me contactaron, me pasaron una actualización y arreglaron el problema. Y la verdad es que con esta Retroid Pocket 5 esto ya viene arreglado de serie. Parece ser que era un problema de software que era solucionable, por lo que es muy adecuada para estos juegos. Y haciendo pruebas con juegos de lucha también la noto igual que la Retroid Pocket Mini, es decir, la cruceta tiene aspecto de PS Vita, es de pulsadores, pero se nota una pulsación agradable y es apta para hacer Hadoukens y similares. Aunque sí que es verdad que yo prefiero cruceta de gomas conductivas, por supuesto. Pero vamos, que esta cruceta está en la línea de las que suele montar este fabricante y está bastante bien, así que le doy mi aprobado. Con consolas como Game Boy Advance aprovecharemos mejor la pantalla y veremos menos franjas negras. De esta manera tendremos una superficie visible bastante más grande que la Game Boy Advance original. Y bueno, como es normal con máquinas como esta, con consolas clásicas irán perfectamente, incluso con plataformas más pesadas, como por ejemplo PlayStation 1 podremos jugar a una resolución de incluso 4K, aunque realmente no sirve para nada, porque máximo esta pantalla soporta 1080p. Pero vamos, que nos sirve para ver un poquito la potencia que tiene la máquina. Probando en Nintendo 64 también podremos jugar sin problemas a resoluciones más altas que la nativa. Y no sé si lo podéis apreciar a través de la cámara, pero la verdad es que esta pantalla OLED se ve francamente bien. Tiene un contraste muy bueno y los colores son muy vibrantes, la verdad es que me gusta mucho. Comparándola con otra consola como la RG 556, podemos ver que a nivel de colorido no son exactas, pero se parecen bastante. Lo que sí que noto es que los colores blancos en el caso de la RG 556 son un poco más azulados que en la Retroid Pocket 5. Comparando la consola de Retroid con la Odin 2 Pro,
Recordemos que la pantalla de la Odin era un poco más grande y además era IPS y se nota también diferencia sobre todo en el colorido, aunque creo que en cámara no se aprecia demasiado. Comparándola con la Retroid Pocket 4 Pro, que tenía una pantalla de 4,7 pulgadas y era IPS, es curioso porque el calibre de color es casi igual, pero en la pantalla OLED de la Retroid Pocket 5 veo mejores contrastes entre las partes oscuras y las claras de la pantalla. Si hablamos de brillo, la verdad es que esta pantalla está bastante bien y permite que puedas jugar de una manera más que correcta con luz solar. En este sentido se porta bien. Siguiendo con las pruebas, con Sega Saturn podemos jugar perfectamente a lo máximo que da la pantalla con todos los títulos, es decir, a 1080p. Si pasamos a PSP podremos disfrutar genial con la pantalla 16:9 dado que es el mismo aspect ratio que tenía PSP. Pero ojo, con esta máquina podemos jugar a 6 veces la resolución nativa o incluso más en juegos poco demandantes. La verdad es que es una pasada cómo se disfruta PSP de esta manera. Pasando a cosas más berracas como Dreamcast, jugaremos a todo el catálogo perfectamente, a resoluciones súper altas, muy por encima en 1080p. Y si probamos el emulador Dolphin, podremos jugar a todo el catálogo a 1080p de GameCube, inclusive al F0 o a Metroid, los cuales no voy a mostrar en pantalla para que no me desintegre un rayo aniquilador. Cambiando a Nintendo Wii he podido jugar a todos los títulos que suelo probar a 1080p, inclusive el Mario Galaxy que como veis se ha dejado el pelo largo y se ha agenciado un sable súper molón. Si subimos el listón a PlayStation 2 vamos a poder jugar a casi todo el catálogo a 2,5 veces la resolución nativa. Aunque en juegos como Gran Turismo 4 y Shadow of the Colossus tendremos que bajar un poco la resolución. Como veis esta máquina es más potente que la saga 556 de Anbernic y está en la línea de la Retroid Pocket 4 Pro. Hablando de otras plataformas como Nintendo 3DS podremos jugar sin problemas a 4 veces la resolución nativa a la mayoría de sus títulos o incluso a 5 veces la resolución nativa si usáis programas verdes para emular esta máquina. Hay más plataformas que se pueden llegar a emular con esta consola como por ejemplo Wii U o PS Vita, pero tienen un rendimiento irregular dado que son emuladores un poco verdes a día de hoy. Y por supuesto si queréis emular Nintendo Switch, desde el canal os recomendamos que en vez de eso compréis una Nintendo Switch Lite, por ejemplo, que van súper baratas en nuestro grupo de ofertas. Pero si queréis probarlo con alguno de los programas que ya no existen, podréis jugar a más juegos que con máquinas como la 556 de Anbernic, aunque ojo porque no emulará también Nintendo Switch como pasa con la Odin 2 Pro. Es decir, si queréis emular esa plataforma mejor iros directamente a una máquina más potente o directamente pues bueno, os compráis una Switch. Y nada, después de todas estas pruebas llegó el momento del juicio final. Como cosas positivas de esta máquina yo encuentro por ejemplo la pantalla, me ha encantado. Es un panel OLED de un tamaño más que correcto y un colorido muy bonito, gracias al cual podemos jugar a juegos Android y de PC vía streaming bastante bien. Y también podremos jugar a plataformas retro 4.3 que se ven bastante grandes en este panel. Otro punto positivo es que soporta Linux, aunque en este momento esté un poco verde el tema, pero vamos, que seguramente avanzará con el tiempo. Luego a nivel de materiales me ha encantado y además es muy ergonómica para el tamaño que tiene. Y como puntos negativos, pues bueno, no veo ninguno que sea gravísimo. Como mejora, por ejemplo, yo le pondría una cruceta de gomas conductivas, tipo Anbernic. Luego otra cosa que tiene es que la superficie es tipo PS Vita, es decir, marca las huellas, aunque depende del color de la consola se notará más o menos. En la gris, por ejemplo, no se nota apenas. Y otro aspecto negativo es que yo esperaba que esta máquina, como sucesora de la Retroid Pocket 4 Pro, tuviera más potencia, acercándose mucho más a máquinas como la Odin 2 Pro. Pero claro, entiendo que esto habría encarecido más el precio de esta máquina y se habría acercado más a máquinas como la Odin 2 Pro o similares. Y hablando de precio, de salida cuesta este precio que veis, aunque dentro de muy poco me van a pasar un cupón de descuento exclusivo para que os quede un poquito de descuento. La verdad es que el precio no está mal, pero ojo porque hay que sumarle los portes y los impuestos, entonces bueno, ya se dispara un poquito más. Y luego tenemos que añadir algo, la Retroid Pocket 4 Pro está a poco más de $180, así que la cosa está reñida para decidirse. Yo creo que si valoras mucho los cambios que te da la Retroid Pocket 5 versus la 4 Pro, igual te merece la pena gastar un poco más. Pero si no te es importante el tema de la pantalla LED, la ergonomía o el soporte de Linux, la Retroid 4 Pro pues sigue siendo una buena máquina, aunque como siempre tenemos presente la RG 556 que la hemos llegado a ver a menos de 140 euros en AliExpress, que es menos potente pero más grande y más ergonómica, para gustos colores. Os dejaré el link de compra de todo lo que hemos hablado en la descripción, así como el link del grupo de ofertas berracas de Tuber Viejuner en el que voy poniendo cupones de descuento y ofertas de cosas interesantes. Venga Viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!